Hola, ¿cómo están? Les voy a explicar el ejercicio 2 y ya que estamos en el ejercicio 3, que es parecido, del trabajo práctico 4. Me dice el ejercicio 2, dibuja dos ángulos adyacentes y las bisectrices de cada uno de ellos. ¿Qué ángulos forman las bisectrices de estos ángulos? ¿Es general? ¿Por qué? Entonces voy a tratar de graficar dos ángulos adyacentes de manera tal de que no sean demasiado particulares. ¿Qué significa? Que esos dos ángulos, por ejemplo, no sean ángulos rectos. ¿Sí? Entonces voy a trazar un ángulo agudo y un ángulo obtuso. Me piden que de estos dos ángulos encuentre sus bisectrices. Bien, entonces tomo el compás y voy a encontrar la bisectriz de uno y la bisectriz del otro. De todas maneras, en estos ejercicios, el gráfico es solamente una figura de análisis, pero voy a tratar de que sea lo mejor posible, porque no es que yo voy a estar tomando la medida de las bisectrices, ¿se entiende? Voy a tratar de hacer algo general, porque me están preguntando si la respuesta del problema es general o no. Muy bien, acá está entonces la bisectriz del otro ángulo. Fíjense, ¿qué ángulo forma lo que está trazado en rojo? Parece algo bastante recto, ¿no? Entonces voy a pensar en lo siguiente, voy a decir, este ángulo que está acá, que grafiqué yo acá, lo voy a llamar ángulo alfa. Y este ángulo que está acá lo voy a llamar ángulo beta. Yo sé que esos dos ángulos son ángulos adyacentes. Por lo tanto, sé que la suma de sus medidas es 180 grados. Voy a escribir eso. La medida del ángulo alfa más la medida del ángulo beta es igual que 180 grados. Excelente. ¿Por qué? Porque son adyacentes. Muy bien. Ahora voy a pensar en lo siguiente. Fíjense que una bisectriz divide a un ángulo en dos partes congruentes. Es una semirrecta que divide un ángulo en dos partes congruentes. Entonces este pedacito que está acá va a medir la mitad de la medida de alfa. O sea que esto que está acá en verde lo voy a llamar ángulo alfa, su medida, ¿no? Sobre 2. Y este que está acá es la mitad de la medida del ángulo beta. O sea que va a ser la mitad de beta. Entonces, veamos lo siguiente. En esta ecuación yo tengo que la medida de alfa más la medida de beta es igual que 180. Fíjense que si yo escribo la medida de alfa sobre 2 más la medida de beta sobre 2 es igual ¿a quién? A la medida de 180 grados sobre 2. A ver, ya lo escribí directamente, pero me queda 180 grados sobre 2, que esto que está acá es igual que 90 grados. De esta manera, yo hice la demostración independientemente de la medida del ángulo alfa y la medida del ángulo beta. Dije que sus mitades miden 180 grados sumados. Si estoy sumando las medidas de dos ángulos que son adyacentes, entonces miden 180, sus mitades entonces miden 90, independientemente de mi dibujo. En el dibujo de ustedes tiene que pasar lo mismo, en el dibujo de todos los compañeros tiene que pasar lo mismo. Esto que está acá es un caso general, es la demostración general de este ejercicio. ¿Está claro? Muy bien. Vamos a ver si podemos resolver el ejercicio 3. En el ejercicio 3 me dicen lo siguiente. Me dice dibuja un par de ángulos opuestos por el vértice y las bisectrices de cada uno de ellos. ¿Qué ángulo forman las bisectrices dibujadas? ¿Es una propiedad general? Bueno, iba a pasar lo mismo. Si yo quiero dibujar dos ángulos opuestos por el vértice, voy a tratar de que no sean demasiado particulares. ¿Qué significa?
por ejemplo, que estas rectas que trazo no sean perpendiculares. Entonces, por ejemplo, se me ocurre decir a mí que este ángulo es alfa y su opuesto por el vértice es beta. ¿Qué sé de los ángulos opuestos por el vértice? Que tienen la misma medida. Entonces voy a escribir lo siguiente, que la medida de alfa es igual a la medida de beta, en este caso. ¿Bien? Bueno, me dicen, traza las bisectrices de cada uno de estos ángulos y fíjate qué ángulos forman las bisectrices. Bueno, lo voy a hacer. Voy a trazar la bisectriz del ángulo beta con el compás y la bisectriz del ángulo alfa también con el compás. A ver. Muy bien. Si yo encuentro entonces la bisectriz de alfa, la trazo y es esta semirrecta. Si encuentro la bisectriz de beta, fíjense que estas dos bisectrices que acabo de marcar acá son semirrectas opuestas. Si son semirrectas opuestas, todo el ángulo este que forma acá es un llano. Bueno, pero tengo que demostrarlo en general, porque no es que me pasó a mí solamente porque hice este dibujito. Entonces voy a pensar en lo siguiente. Voy a escribir otra cosa también acá. Si yo sé que la medida de alfa es igual a la medida de beta, también voy a poder escribir que la mitad de la medida de alfa es igual a la mitad de la medida de beta. Esto es verdad. Y lo que voy a hacer es tomar un ángulo auxiliar. Este ángulo que quedó acá entre alfa y beta lo voy a llamar epsilon. Epsilon, ¿sí? Entonces voy a demostrar lo siguiente, que este pedacito que está acá, más epsilon, más este pedacito que está acá, forman un llano. ¿Está bien? Entonces, a ver, ¿qué es lo que yo sé? Yo sé que epsilon es adyacente con alfa. Si epsilon es adyacente con alfa, entonces lo que voy a hacer es escribir por otro lado que la medida de alfa más la medida de epsilon es 180 grados también por ser adyacentes. Entonces voy a escribir por adyacentes. Perfecto. Muy bien, también podría haber escrito lo siguiente, que la medida de epsilon más la medida de beta es 180 grados porque son adyacentes. Bueno, pero en este caso escribí esto. Ahora, miren lo que voy a hacer. Escribir alfa es lo mismo que escribir la mitad de alfa más la mitad de alfa, ¿sí o no? La mitad de alfa más la mitad de alfa es un entero de alfa. Perfecto. Bien. Ahora lo que voy a hacer entonces es decir, bueno, pero escribir la mitad de alfa es lo mismo que escribir la mitad de beta. Entonces voy a escribir eso. A ver, voy a decir la medida de la mitad de alfa más la medida de la mitad de beta más la medida de epsilon es 180 grados, porque pude reemplazar esta expresión en esta ecuación. Bien, entonces ya tengo demostrado qué ángulo forman las bisectrices de los ángulos alfa y beta. ¿Por qué? Porque este pedacito que está acá, este que está acá, es alfa sobre 2. Y este que está acá lo voy a llamar beta sobre 2. Si yo sumo los tres pedacitos, la mitad de alfa más epsilon más la mitad de beta, forman un ángulo llano. Entonces, acá está hecha la demostración. Voy a escribirlo así. La mitad de la medida de alfa más
el ángulo epsilon, la medida, ¿no? Más la medida de la mitad de beta, acá, forman un ángulo llano. O sea, suman 180 grados. ¿Está claro? ¿Está bien? Bueno, espero que lo hayan entendido. Les mando un besote.